Nelini, ¿qué dice? Buenas tardes, Eduardo. Un ¿Qué gusto tal? saludarte a vos y a todos allí en el piso. Gracias, gracias. Acá estamos con Expresapia y Fredes, dos destacados periodistas parlamentarios. Buen acompañamiento. El tema zona fría, ¿se tuvo en cuenta garrafa, o sea, el gas envasado tuvo garrafa, 45 o 10 kilos? Sí, en realidad hay un artículo allí de la ley Ajá. que es bastante vacío en su contenido, que es el artículo 7, porque dice que se va a aplicar a las nuevas zonas beneficiadas el mismo beneficio que la ley establece respecto del gas de garrafa Sí. para las zonas que ya tenían el beneficio patagónico. En realidad uno va a la ley y ese beneficio no es ninguno en concreto, es decir, que hay que darle un desarrollo a partir de la reglamentación. Lo que sí existe está el programa Hogar que tiene el gobierno, que es el conocido como de garrafa social, que tiene un umbral para acceder de 2 salarios mínimos vitales y móviles, y que cuando uno pertenece a una zona fría, ese umbral sube, es decir, uno lo puede pedir hasta los 2,8 salarios mínimos vitales y móviles. Sería importante que en la reglamentación las nuevas zonas que están participando del régimen de zona fría cuenten con ese mismo subsidio, con ese mismo umbral, o se mejore también la política hacia las garrafas sociales. Porque, ¿qué pasa? Que es una de las discusiones, que en general es de más bajos ingresos aquel que no tiene conexión a la red. Hay buena parte de estas mismas provincias que no tienen. Por darles el ejemplo, en mi provincia mitad de la población está conectada a la red y otra mitad no está en la red, y va a pagar el que está conectado y se le subsidia el consumo 9 pesos el metro cúbico, y en cambio el que compra la garrafa va a pagar 23 pesos el metro cúbico. La disparidad que tiene es tremendo. Sería en el fondo mucho más razonable siempre tratar de subsidiar la conexión a la red antes que subsidiar el consumo, y tratar de integrar a todas las personas a nuestra red de gas, pero eso por supuesto que es un tema que requiere obras e infraestructura. Claro, obra, infraestructura y tiempo, ¿no? Y tiempo que el frío ya lo tenemos, pero no deja de ser interesante. Ahí hay un tema de inequidad, por supuesto, que los que tienen garrafa social y no tienen conexión a la red quedan bastante desaventajados. Bueno, y yo empecé con la parte que, bueno, las preguntas en cuanto a necesidad, pero no dejemos de darle importancia a lo que se ha votado, ¿no? En definitiva, ayudar a aquellos que venían solicitando este subsidio. Sí, lo que se ha votado es muy importante porque obviamente amplía el número de beneficiarios del régimen de tarifa diferenciada, que eran antes 800.000 y pasan a ser 4 millones. Prácticamente estamos hablando de casi la mitad del total de los usuarios de gas en el país. Se tomó este criterio de las zonas bioambientales, ¿no? Que están las templadas frías y muy frías. Son distintos los beneficios que tienen. Las frías y muy frías tienen el 50%, mientras que las templadas y templadas frías el 30%. Pero esto sin duda es que va a representar para las nuevas zonas, de nuevo pongo de ejemplo mi provincia, un 30% de reducción en la tarifa de gas. Para nosotros es muy importante, y eso llega a un número de beneficiarios, 91.000 en nuestro caso, con 16.000 que perciben tarifa social, que van a recibir un 50%, es decir, aquellos que tienen demanda vulnerable tienen una ayuda aún superior y se les reduce en un 50% el precio del metro cúbico. Diputado, buenas tardes. Mariano Expresapia lo saluda. En todo el debate previo de este proyecto hubo diría yo, una colisión de miradas entre el oficialismo y la oposición. El oficialismo más abiertamente favorable a los subsidios, y ustedes con una mirada más fiscalista, ¿no? Planteando, bueno, ¿de dónde se saca el dinero para pagar estos subsidios? En la discusión, bueno, se fue saldando durante el proyecto, digamos, el tratamiento del proyecto, pero yo le quiero preguntar a usted cómo hizo personalmente para sintetizar su punto de vista, porque por un lado, digamos, con esa mirada más fiscalista de Juntos por el Cambio, o incluso usted también, que en muchas discusiones plantea estos reparos sobre los beneficios. Usted decía 91.000 beneficiados en la provincia de San Luis, creo que es el departamento de Pedernera el que le tocó lo ampliamos a toda la provincia, salvo la parte del norte. Sí. Bueno, ¿cómo sintetizó usted a la hora de votar estas dos miradas?
Bueno, esa es una muy buena pregunta, creo, para mí y para muchos más. Primero hay que tener en cuenta que el subsidio, por supuesto, que tiene un costo. Todo subsidio, así como todo impuesto, en principio es ineficiente porque traslada recursos de unos a otros y distorsiona los precios de mercado. Es decir, cuando yo establezco un subsidio, lo que hago es llevar el precio por debajo del costo marginal de producción de ese bien y con eso puedo generar sobreconsumo y produzco ineficiencias, obviamente. Lo que pasa es que lo hago con el criterio de tratar de ayudar la demanda de cierto sector, claro, que en este caso es un criterio geográfico, ¿no? No sé si una mirada fiscalista en este caso, porque en realidad no es un subsidio directo, no es que surge del presupuesto el subsidio, sino que en realidad es un subsidio cruzado, lo pagan unos usuarios para financiar al resto. Es decir, acá lo que hay es un fondo fiduciario que lo pagan todos los usuarios de gas con un recargo en su boleta, que pasa del 4 al 5,5%, y con eso se financia el pago de las boletas de los demás. Por supuesto que uno podría decir, bueno, al estar aumentándosele el cargo a estos usuarios, se les está cobrando más caro de lo que cuesta, se les está desalentando su demanda. Todo esto es razonable para pensar, pero aquí hubo un criterio geográfico que fue el ayudar a ciertas zonas que ambientalmente están más perjudicadas por sus temperaturas. Nuestra Constitución establece que se debe proveer a un crecimiento armónico de la nación y que es una responsabilidad del Congreso establecer políticas diferenciadas a nivel regional. Y yo también lo que expresé allí, inclusive a mis propios colegas de la bancada, es seamos conscientes, por supuesto, de los subsidios, pero seámoslo en todos los casos, porque después vemos los subsidios al transporte, el 95% de los subsidios al transporte van al área metropolitana. Claro. Los subsidios a la electricidad, en su gran mayoría van a las concesionarias de jurisdicción nacional, que son Edenor y Edesur. Nosotros en San Luis pagamos la electricidad 3 veces lo que se paga en la Ciudad de Buenos Aires. Recién pasaban allí ustedes el caso de Corrientes y el diputado hablando, pagan muchísimo más el kilowatt hora que lo que pagan en Buenos Aires. Acá se está pagando en la Ciudad de Buenos Aires 2 pesos el kilowatt, en San Luis pagamos 6. Entonces, yo estoy de acuerdo en que veamos el financiamiento de los subsidios, pero tengamos una mirada federal de que hay enormes recursos muy superiores a los de esta ley que se están destinando en otras regiones y que en general el interior la mira pasar en esas discusiones. Y Cacá, estamos hablando de un gas que va a haber que importar. Gas que, bueno, un valor que vaya a saber cuál es, no sé si ya lo tienen, pero... A ver, la política tarifaria debiera usar de distintas herramientas. El criterio geográfico y el subsidio regional es uno. Después también hay que atender a la vulnerabilidad y la posibilidad de pago de cada uno de los usuarios en cualquier parte del país. Aquel que puede pagar el gas o la luz perfectamente, no hay mayor razón para subsidiarlo en cualquier lugar del país que viva. Después, también cuando uno busca hacer una gestión de la demanda, lo que se usa regularmente son los sistemas de tarifas en bloques crecientes, es decir, yo determino una cantidad de consumo preferente, la necesaria como para cubrir las necesidades básicas de un hogar. Ese bloque de consumo inicial lo tengo a un precio mucho más bajo y después los bloques siguientes los voy estableciendo a precios más altos para compensar el costo de los primeros. Es decir, todo esto en una política tarifaria se puede diseñar. En general, todas las políticas persiguen, por un lado, que haya una gestión de la demanda. Por el otro lado, asegurar la eficiencia en los precios. Por el otro lado, asegurar la asequibilidad o que los usuarios lo puedan pagar. Bueno, todo esto hay que tratar de congeniarlo. Son objetivos que hay que conciliar y eso es lo que debe definir el gobierno cuando establece una política. Yo me refería, ya vamos Leo, yo me refería a la necesidad de importar este combustible. No, ya Entonces, que hay un valor internacional, que sobre ese valor internacional encima se va a subsidiar, o sea que va a recaer un peso importante en aquel que tenga que pagar lo que corresponde, ¿no? Lo que te respondí es para decir que lo de la importación es una circunstancia, no es una necesidad que derive de esta política tarifaria.
yo puedo establecer políticas para gestionar la demanda, desalentarla y con eso necesitar menos producción. Puedo remunerar la producción local de manera que no haya necesidad de importar. Es decir, no se deriva que de este proyecto haya que necesariamente importar más. Porque así como yo aliento el consumo en algunas regiones, también lo estoy desalentando en otras al subir los precios. Todo depende de cómo yo gestiono esa política tarifaria. Diputado, ¿cómo le va? Leonardo Fredes lo saluda. Complementando un poco la pregunta de Mariano, lindo lío se armó en Juntos por el Cambio y en la Unión Cívica Radical para votar este proyecto porque, por ejemplo, en su partido hubo votos a favor, votos en contra, abstenciones y hasta algún diputado que faltó. ¿Fue arduo el debate previo? Sí, hubo debate. Terminamos dando libertad de acción a que cada diputado, según su conciencia y su juicio, votara. Creo que hubo 40 y pico votos a favor, 40 y pico abstenciones y me parece que fueron menos de 10 los que votaron en contra. Un poco el debate, ¿cuál fue? Estábamos quienes planteábamos esta posición que yo decía y que también, por supuesto, tenemos un interés territorial, que no lo escondemos, de que si nuestra provincia es incorporada a un beneficio, nosotros también nos debemos a la representación de nuestros electores en eso y de beneficiarlos. Es un elemento legítimo para ejercer la representación. Había otros tantos, que son en general los que se abstuvieron, que decían, nos parece un buen objetivo, pero se tendría que por ahí haber hecho más acotado, no dárselo a todas las personas, sino solo a aquellos que lo necesitan o que demuestran necesidad económica, un ingreso bajo para tratar de no captar tantos recursos para esta política. Y bueno, fueron bastante pocos los que se opusieron, también con un planteo legítimo, que es decir, bueno, en definitiva todos los subsidios generan ineficiencia, mejor saquémoslo. Que son a quienes yo también les decía, está bien, pero si hacemos eso, seamos consecuentes y hagámoslo para con todas las políticas de subsidios, no solo esta vez que le toca a ciertas provincias del interior del país. Diputado, y... Le digo que es un tema que a mí me fascina, lo dije ahí en la comisión, mi tesis de maestría en economía es sobre subsidios a la energía en Argentina y cómo diseñar estas políticas. Como digo, siempre va a haber errores en la asignación de los recursos a partir de los subsidios, pero existen porque uno quiere privilegiar cierta demanda, ¿no? Y eso es una decisión política. No, le decía, un tema que trabajó mucho usted por estar en las comisiones que integra es el del monotributo. Se presentó un nuevo proyecto por parte del gobierno, canalizado por el presidente de la Cámara, Sergio Massa. ¿Ya lo comenzaron a leer y qué posición tienen sobre ese tema eventualmente? Sí, primero hay algo que nadie dice o me parece se ha pasado por alto y en realidad la ley que sancionamos faculta al Ejecutivo a poder resolver el tema del retroactivo. Lo que ocurrió con esta ley fue que se había mandado, antes de que terminara el año pasado, se le estableció un periodo de vigencia a partir del 1 de enero. Demoramos mucho en el tratamiento, la terminamos sancionando en abril, quedó ese plazo del 1 de enero en el artículo 15, pero si ustedes leen el artículo 16 de la ley que sancionamos, faculta al Poder Ejecutivo a que pueda redeterminar los plazos de aplicación de la ley. Es decir, esto que hicieron de ir y mandarse a establecer la deuda desde el 1 de enero fue porque creo la AFIP lo implementó así y después vieron la repercusión política enorme que tuvo. Pero es algo que el Poder Ejecutivo mismo podría corregir. Ahora, aprovechando esta oportunidad de reparación, se ha enviado este proyecto que en líneas generales a nosotros nos parece bien, porque obviamente da ventajas fiscales a los monotributistas. Lo hemos analizado, queremos discutirlo en la comisión porque hay por ahí un punto en particular que es poco claro. Dice, por un lado, de que se van a incrementar los montos máximos de facturación para las distintas categorías, pero sin aumentar el valor de la cuota mensual. Sin embargo, esto lo dice la presentación del proyecto, sin embargo, no es claro en el texto de que a partir de julio no aumenten para esas personas la cuota mensual, sino que marca como que aumentarían los incrementos de montos totales
pero también incrementaría la cuota a partir de julio, que sí se mantiene congelada enero-junio. Bueno, estos son los detalles que queremos un poco discutir en la comisión, pero digamos, más allá de eso, en términos generales, nos parece positivo este alivio fiscal que se está disponiendo. Gracias, diputado, muy amable, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Claro, el tema es en qué momento.